Estamos en la Galería Karen Huber y estamos viendo la exhibición todo este tiempo, toda esta pintura. Nos va a presentar varias obras Irene Alonso, que está ayudando a Karen en su galería. Háblame de esta pintura, me gusta que es fantasmagórica, que tiene esta noción efímera dentro de cada pincelada. Sí. ¿Qué está pasando? ¿Quién es? ¿Y por qué está azul? Claro. Malú es una artista italiana, que es la primera vez que trabajamos con ella, de hecho, y crea estas composiciones bastante bucólicas. Me parece bastante contrastante a nivel temático y sobre todo técnico, con esta idea de la bruma de la ciudad, ¿no? como del tráfico. Parece que nos está hablando de una gran urbe, pero de repente encontramos estos pequeños coches medio redondeados, como muy amables. Entonces es una mirada muy amable a una ciudad muy desgastada, ¿no? Lo cual me parece bastante interesante y que dentro de todas las piezas de Malú se puede ver como también ese ejercicio de contraste entre lo que retrata y lo que percibe, ¿no? Que luego será individual, por supuesto, a cada persona. Estamos con Karen Huber, en la Galería Karen Huber, y estamos viendo la exhibición de todo este tiempo, toda esta pintura, que es el 11º año de tu galería, Karen. Exacto. Quiero que vayamos en chinga y veamos un poquito de algunas pinturas y que me digas algunos detalles que te llegan a la cabeza. Sí, súper. ¿Ok? Entonces, bueno, bienvenido. por favor. Bueno, primero que nada, la exposición son 34 artistas con los que hemos trabajado, con los que seguimos trabajando y artistas con los que vamos a trabajar y algunos que nos parecen relevantes de la pintura. Y lo que queríamos hacer era una muestra literal en donde se vea reflejado como las diferentes técnicas pictóricas, diferentes materiales, diferentes usos o soportes, y creo que es una buena manera de también identificar y visualizar qué está pasando hoy con la pintura. Okay. Entonces, por ejemplo, artistas como Andrew Holmquist, que es americano, que él es egresado del Art Institute de Chicago, y su manera de pintar todavía muy impresionista, de casi salir con el lienzo al campo con su sombrero y pintar lo que ve, porque eso es lo que hace, pintar lo que ve, pero todo lo hace con una técnica pues, muy fluida, en donde se ve como la pincelada, es como un orden de brush strokes o de pinceladas, y utiliza el dibujo un poco para delimitar las formas o los cuerpos. Entonces se vuelve esta cosa entre lo abstracto y lo figurativo también. Es un artista con el que trabajamos, hicimos ya un solo show, y el próximo año vamos a hacer un show en el que ya ha estado viniendo varias veces a México y va a pintar un poco más la escena mexicana y las calles y los parques. Entonces es una manera de hacer que el público mexicano se interese y se reconozca ahí mismo. Pero pues me parece un gran pintor, ¿no? Sí, Óleo. Es interesante. Me gusta la dimensión de la brocha, supongo Sí. que se ve, es como algo que capta el ojo. Bueno, Sí. pasamos a Daniel Horowitz. Daniel Horowitz es venezolano-americano. Con él trabajamos, yo creo que fue como 2015, hicimos un solo show. Y en esta pieza en específico lo que hace es impresión fotográfica con pintura. Okay. Y entonces es esa posibilidad pictórica, o sea, tiene como un interés muy fuerte sobre la historia, Daniel, y también sobre momentos como sociológicos o psicológicos, como muy trastornados o puntos de partida. Y después, claro, viene la pintura con estos gestos entre medio Van Gogh o ingenuos. Es una manera interesante de hablar de la fotografía con la pintura. Y luego sí, se ve muy nuevo, se ve distinto a algo que haya visto anteriormente. Exacto. Pero me gusta ese trasfondo que crea justo la fotografía. Sí, lo hace bastante, tiene otras
otras maneras también de pintar, pero esto es algo que yo quería justo hablar con la fotografía. Y luego está Merike Estna, que por cierto, con Merike hemos trabajado desde 2017 y ahora el próximo año ella representa a Estonia en la Bienal de Venecia. Entonces ya está, de hecho, en Venecia ahorita trabajando, en conceptualizando y viendo el espacio en donde va a ser su pabellón. Pero Merike tiene muchos discursos. Uno de los discursos es hablar como de la pintura, como del patrón que se repite, y el patrón que se repite tiene que ver con, por un lado, la parte femenina, la labor de la mujer. Por ejemplo, en Estonia son las encargadas de hacer las artesanías del lugar y también de limpiar la casa. Y cuando haces una artesanía, si tejes algo, son como patrones que se repiten. Igualmente, cuando limpias algo, es un patrón que se repite. Y en su pintura trabaja mucho con los movimientos de patrones que se repiten, que están hilados como a eso. Y también creando, Merike, como diferentes mundos y texturas. Pareciera, son muchas capas y dimensiones que tiene esta pintura, y algo que siempre es muy interesante de Merike es la manera de mostrar, de esta manera como expandida, ya sean soportes gigantes en los que tienes que rodear o vasijas en el piso sostenidas con unas pinturas. O sea, lo que hace mucho Merike es domesticar la pintura para vivirla en otras experiencias, en otros espacios, movimientos, dentro de la casa. O sea, alguna vez hicimos una cena en donde Merike quería experimentar con la cerámica, entonces hizo platos que pintó, y después el discurso que yo le decía a los comensales es: ustedes están comiendo sobre pinturas, porque Merike es una pintora. Esto no es un objeto de diseño, porque ella estudió tantos años en la academia, luego se especializó y es una pintora. Entonces, comen en pinturas. Entonces, esa parte de domesticar, de meter a la pintura en otras partes de la vida común, me parece genial. Sí, hiciste que también la gente que participaba diga como de... Entonces, ¿yo soy parte de la pintura? Exacto. Bueno, puede ser. Igual y no. Un poco de todo. ¿Quieres enseñarme acá? Sí, Lucía Vidales. Lucía Vidales, que por cierto esta semana inaugura un solo show en el Museo Marco, en Monterrey. Lucía es una pintora mexicana que siempre está hablando de las historias, del contexto mexicano, de las leyendas, de la mujer mexicana. Incluso yo creo tiene como mucha estética modernista, los colores, siempre trabajando con imagen del que mira, los ojos, el que es mirado, escenas, a veces un poco más figurativo, un poco más abstracto, pero muy buena pintora al final. Me recuerda a mí como a Sabine Moritz, un poco. Mira, sí, pues es que tiene como esa esencia todavía. Y sobre todo esta, a lo mejor los Sí. colores, la paleta de O sea, colores. que está, digo, se siente muy, o sea, como que se atasca mucho en cuanto a muchos pigmentos sobre otros, pero Sí. también creando, no sé, es medio abstracto ahí, Sí, difícil de entender, pero interesante. Acá. Rafael Uriegas, estas dos pinturas de Rafael, que Rafael trabajamos con él de las primeras veces, él todavía está trabajando un poco con la Galería de Arte Mexicano, a veces cositas con nosotros, pero él es un ejemplo interesante que sobre todo lo que hace hoy en día son murales muy grandes, murales además como muy tropicales. Siempre le ha encantado como la escenografía de la selva, de lo acuoso, de las plantas, de este lugar donde habita. Es como un pantano, ¿no? Siempre sí, hay algo ahí. Siempre hay un ambiente como muy selvoso y tropical en su pintura. Ian Grosse, Ian es de Cape Town, de Sudáfrica, y justo me parece que tiene una manera de pintar muy distinta, es un gran colorista,
y gran retratista. Tiene una parte de su trabajo en donde retrata todavía a la antigua, en donde tiene un invitado o invitada que posa para él. Y curiosamente a él lo conocí en México a través de las redes sociales. Alguien puso algo y dije, ¿quién es este pintor? Y para 2026, Semana del Arte, vamos a tener su solo show aquí en el Main Space. Y va a ser una cosa como más de escenografías, muy como se va a sentir como una pintura muy renacentista, pero con el estilo, como que él hace muy bien las figuras de la persona, y siempre sus personajes están casi siempre como en una especie de trance, ahí no sabes muy bien si esto realmente sí se está clavando un cuchillo, si es una pluma. O es un momento poético. O es un momento poético, claro. Está bien, pues vamos O es algo hasta orgásmico, no lo sabemos. Es posible. Es posible. ¿Qué me dices? Acá Bueno, tenemos claro. amigo Mark Mark Breslin. Hablando como de técnicas y demás, Mark trabaja con oil sticks, ¿no? Con estos crayones de óleo que tienden a pueden ser muy sucios si no lo sabes manejar muy bien. Y lo que hace una de las vías de Mark, que a mí me gusta mucho, es que siempre está él escribe muy bien. Y es un gran lector. Es un gran lector. He hablado con él sobre Dostoyevsky, Tolstoy, se echó no sé cuántos libros al día. Yo creo que acaba uno gordo, digamos. Lee muchísimo y también ve muchísimo, ¿no? Y se queda con eso. Entonces, siempre agarra como inspiraciones de otras pinturas del pasado. Vamos a hacer un show el próximo año que justo siguiendo esta línea, sus reinterpretaciones. Cuando yo lo conocí, había agarrado un libro de Risoli, de la editorial Risoli italiana, que esas hojas fue como inspiración con estos retratos como muy renacentistas italianos, y él hizo su propia interpretación de esos retratos en una manera como de Polaroid. El soporte como era un lienzo tipo Polaroid. Entonces, a mí me gusta mucho cuando explora esas interpretaciones nuevas, y cómo también es un gran colorista, y maneja muy bien la pintura, ¿no? Los oil sticks, que sobre todo es su arma primera, ¿no? Muchos pintores lo utilizan para ciertos destellos o movimientos, pero él pinta todo con oil stick. Claro. Yo creo que lo interesante es para mí la superficie y la textura que crea como en estas capas, ¿no? Que siempre es como la ropa en este sentido. Tiene algo ahí curioso como en su superficie, pero también donde se para, pero la sombra también. Claro, son como capas y capas, y puedes llegar hasta atrás de la montaña. Hasta el cielo, hasta el cielo. Atrás de las nubes. Bueno, ahí Otiana Rofiel, me gustaría mencionar que también acaba de ganar, es una de las 3 ganadoras de la Bienal de Tamayo, que se acaba de presentar aquí en la Ciudad de México. Maravilla, sí. Otiana Rofiel le interesa muchísimo la forma y el cuerpo, y cuando ella está fuera, ella ve cuerpos y al mismo tiempo formas, y entonces en su pintura se siente esa cosa también de lo que está en el universo, que es muy lejano, pero que también lo tenemos dentro de nosotros. Normalmente tienden a ser pinturas bastante sensuales, a veces hasta eróticas, sin tener que serlos, porque está retratando la piel, porque son partes del cuerpo, como que la gente y uno va entendiendo o haciendo su propia idea de lo que ven, que son pinturas muy abiertas a la imaginación y que salen de su propia idea y su propia imaginación. Entonces, pues sí, son unos brazos, pero quién sabe, a veces pueden ser unas pompas, a veces solamente es un reloj de arena, a lo mejor cada quien ve otra cosa, y eso es lo que es interesante, ¿no? Yo lo veo maternal también, de alguna manera, pero sí, no comment, ok.
Bueno, Louise Hampshire, que es un artista que lleva muchos años pintando de Oaxaca y muchos años siendo además muy activo dentro de la curaduría y la gestión. Él pues es uno de los que siempre está como de jurado, de becas, de gobierno. Ahora está dirigiendo el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca. Siempre está como entre esas dos cosas, entre gestión y curaduría, y ha sido profesor de pues, muchos pintores y pintoras que hoy están desarrollándose increíblemente. Y él trabaja mucho con la idea también de la pintura que se recorre, de la pintura que no es estrictamente sobre muro, que tiene influencias con Guston, pero también con Oaxaca, las bases, con el contenedor, colaborando con Cara de Planta, con un ceramista también oaxaqueño. Y utilizándolo como el diseño, el espacio, la arquitectura. Está muy padre. Hoy en día la pintura ya no solamente va sobre muro, que eso es lo que a mí me emociona mucho, ¿no? Claro. Ver este tipo de cosas. Al final, pinturas muy formales, ¿no? De un tratado y con el polvo, con los materiales del estudio, pero también con esta posibilidad de rodearlas. Háblame de aquel Drácula que vemos. Drácula, leyendo Drácula. Bueno, Jan Leto es un artista francés con el que hicimos también un show muy potente. Él vive en Roma y a él, uno de sus grandes pintores es bueno, tanto la pintura alemana como también pintores como Goya y toda esa parte como medio entre zombies, sus personajes siempre están entre vivos y muertos y la piel son diferentes colores. Sí, se ve palidón. Se ve palidón, se ve medio azulón. Sí. También la comedia, ¿no? El sarcasmo, siempre está hablando como de eso, ¿no? Drácula acostado en una iglesia leyendo. Que ahora acaba de salir esta nueva película de Drácula de Luc Besson. Ah, sí, no la he visto. Que se ve re buena, digo, yo la tengo que ver, pero también, digo, me recuerda porque se ve graciosa, que sí. Es algo interesante, que vuelva Bram Stoker ahí a pegarnos con su suspenso, supongo. Exacto. Bueno, tenemos... Ana Segovia, ¿no? Que trabajamos con Ana, trabajamos 7 años con Ana, desde que llegó de Chicago, del Art Institute de Chicago. Pues Ana, que también pues muy académico, un pintor ya que está llamando mucho la atención y desde que empezó, porque tanto los discursos del tema de género, de borrar las caras, también de haber venido de una familia de cineastas y productores del cine de oro mexicano y de hablar de todo ese... la toxicidad de lo masculino y a la vez pues muy académico dentro de la pintura y de hacer escenografías, salir también de la manera de percibir una pieza con un conjunto de piezas, con colaborativo, con un mural, con danza que hemos hecho aquí, hicimos varias presentaciones colaborativas, como muy modernista, con Diego Vega, que puso una coreografía que es frente magnífico. A un mural. Sí, es un gran performer, ¿no? Y músicos, y ahí contratamos a músicos, vestuaristas, o sea, fue como una puesta en escena completamente a través del personaje principal, que era el mural que hizo Ana, pues casi de 4 metros, era más de 4 metros. Vamos. Y... Sí, es muy interesante su obra. Y sí veo que es mencionada constantemente en lo que es abstractamente el mercado de arte, ¿no? O sea, que está agarrando valor su obra, que se vuelve un artista que pues más oídos agarra, ¿no? Más ojos tal vez. Sí. Tiene ahorita, es que
tanto su pintura es muy llamativa, también los intereses de lo que está hablando, de cuestiones también como de género, pero también de lo charro y de los deportes, y creo que como discurso y artista es súper inteligente y muy carismático y muy... Es lo que lo tiene todo. necesitamos. Exacto. Bueno, acá hay una probadita de otras posibilidades de la pintura o expansión de la pintura con Kristi Kongi, que Kristi es también de Estonia, de Tallinn, y a ella le interesa mucho la luz y la arquitectura y el espacio y crear espacios pictóricos. Y en esta serie, que es muy nueva, se sale del lienzo para continuar como en el marco, así como Cristian Camacho, que también con la técnica bizantina, como de mosaico, y también explorando allá los blancos. Al fondo, mira, pues Sí. vamos a verla para sí, que... perdón que me salté tan así. Que está más... Exacto. Sí, que parece... Bueno, cuando yo vi esta obra por primera vez, dije, bueno, es como si... Digo, es un puntillista contemporáneo, pero que parece pixel, más bien su obra, específicamente en esta referencia. Exacto, ahí pues, medio... como videojuego. Videojuegos. Pero sí, a él le interesa mucho también la luz y le interesa jugar con ese espectro de la luz, también en el espacio físico. Y en esta serie, pues es como esa remembranza de lo bizantino, pero del claro, mosaico, digamos. El mosaico hecho a mano, cada color es muy distinto uno del otro, y esta apariencia de cuando te acercas lo ves y cuando te alejas se compone, e incluso hasta muy contemporáneo, porque a veces hasta con el teléfono dejas de ver un poco los mosaicos, juega mucho y se sale del lienzo, literal. Sí. O sea, Sí, la es como pieza... mosaico, pixeleado, fauvista, hay una combinación. Sí, un poco de todo, que es muy interesante. Y bueno, Admino Liti, que también por eso quisimos ponerla en la entrada, que son pues una artista argentina que habla mucho, sobre todo a mí, una cosa, tiene muchos canales también, pero algo que me gusta mucho de lo que hace es utilizar como el medio de la geometría para romper, porque normalmente pensamos que lo lineal es como masculino, es como esta energía masculina, y lo que es curvo es femenina. Y ella juega justo con la geometría para crear como esos mundos sin géneros que pueden hasta tener mascotas o peluches y quitar esos límites. Porque para mí resuena más como este arte abstracto con Hilma af Klint o Kandinsky, donde hay un juego ahí más armónico, ¿no? También. Muchas sensaciones. Pero bueno, es distinta porque es más figurativa Es un en poco su más totalidad. figurativo y también más metida con el diseño y el estilo y los colores primarios y bueno. Sí, es mucho lápiz, veo, ¿no? O sea, todo esto son lápices de colores, se ve medio crayonesco, pastelesco. Sí. Súper artista también. Eso decías al principio, para nosotros fue la primera exposición con la que abrió la galería, fue con Admino Liti. Para que vean que hice mi tarea. Muy bien. Palomita. Bueno, buenísimo. Karen, gracias mille, te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Y gracias a todos. Vengan a la galería. Bienvenidos al episodio 21 de Anthropoidethos. En esta ocasión tenemos a Karen Huber, que tiene la galería Karen Huber. Bueno, ¿cómo estás, Karen? Muy bien. Mucho gusto. Muchas gracias. Volverte a ver, más bien. Exacto. Siempre un placer platicar contigo. Claro. Me dices que estabas llegando del box, que hay mucha energía para este podcast. Está bueno porque va a ser medio express para nosotros. O sea que lo vamos a contener como podamos. Quiero empezar recordando
que el 11 de septiembre de 2014, según entiendo, tuviste tu primera exhibición con Adriana Minoliti, ¿correcto? Si lo digo bien, el nombre. Correcto. En ese entonces sí era Adriana Minoliti, Ah, ahora es Ad Minoliti. Ad Minoliti, que Ad suena más Minoliti. cool. Exacto. Es un nombre artístico, supongo. Pues es un tema también de quitar el género Ok, en más general, neutral. más neutral. Claro, la galería de alguna forma ha apoyado movimientos queer y feministas Pues sin querer, sin querer. sí. O sea, no necesariamente, por supuesto, es el foco, pero sí es parte del programa y es parte de lo que está sucediendo hoy en día. Entonces, Claro. y mientras, siempre y cuando la producción esté como muy alineada a los intereses, a todo. O sea, pones de alguna forma calidad arriba de algún tema ideológico o, según mencionabas por tu clase de box, eres alguien muy técnica, Pues no tanto, ¿eh? No ¿no? tanto en ciertas Ok, cosas. En ciertas cosas sí hay que poner un poco de rutina, un poco de técnica, porque si no, de constancia, porque si claro. no, digo, una parte de mí soy acuario, entonces Ah, puedo estar mucho volando y volando, pero trato de aterrizar con ese tipo de de mancuernarte. mancuernatas. Exacto. Oye, y bueno, llevas 11 años con la galería, acabas de abrir, bueno, no exactamente hoy, pero Sí. acabas de abrir una exhibición celebrando tantos años, o todos estos años, toda esta pintura, según entiendo. ¿Y por qué pintura? De alguna forma se me hace interesante porque sí es verdad que en México al menos, y también creo que es un trend global, Ujú. que como desde el Tratado de Libre Comercio en México, medio estaba prohibida la pintura. O sea, lo digo de una forma sí, bromista, pero sí medio bajó el medio como una forma de expresión artística y se hacía algo mucho más como instalación, más conceptual. Y tú en 2014 decides poner una galería que está más bien dedicada a pintura, que va un poco en contra de ese movimiento que se había generado. ¿Cómo explicas que había un tipo de tabú, eh, pues de alguna forma, con la pintura y también que tú decides tomar esa rienda, digamos, hacia este Sí. tipo de medio Pues yo creo, primero, curiosamente, pues, o sea, México tiene una tradición gigante de pintura, gigante? ¿no? O sea, desde que empezó la pintura mexicana con los paisajes y Mm, vaya, los muralismo, etcétera. Sin embargo, sí es cierto, claro, se movió esta atención y el ojo como para estas prácticas del ingenio, del arte conceptual, eh, que, que, que para mí era, yo estaba justo en ese momento, estaba formándome, estaba agarrando experiencia, tenía un proyecto de exhibiciones pop-up, mm, conociendo a muchos artistas, afinando el ojo, estaba pues en todo ese practicar para llegar a un punto en donde todo se fue dando muy natural y decir, voy a poner una galería. mm. En ese momento también era muy chistoso porque yo hablo hoy en día con los artistas con los que trabajamos y los mismos profesores, ¿no? Profesores de la Esmeralda, profesores de las escuelas de arte aquí, les decían a sus propios estudiantes, no te dediques a la pintura porque te vas a morir de hambre, o sabes qué, Mm, enfócate más en la idea, en el concepto, porque esto está sucediendo. Y entonces ahí como que aplacaron órale, mucho esas, desde la academia, ese sentimiento por, y la mayoría continuó, ¿no? Los que son pintores y siguen dedicándose a eso, y es el oficio claro. de la pintura. Pero en ese entonces, si me acuerdo muy bien, yo sentía que ya se estaba empezando a desgastar esa parte de lo conceptual, Mm, ya era mucho, ya había también un disgusto por la gente también de decir, no entiendo nada, esto no, ¿qué es esto?
puede suceder si no te clavas estudiando quién es el artista, por qué lo está haciendo, cuál Claro. es el momento, la relevancia de que exista esa pieza y que genere ese espacio. Y ahí paralelamente, después de pues llegar a este momento de decir, voy a poner la galería y me quiero enfocar en pintura, fue porque también a mí siempre me ha apasionado la pintura. Mm. Desde chica que iba a los museos y siempre para mí era el acto como más, eh, no sé, casi más como natural o primitivo de las artes. Mm. Y quería explorar eso, porque ya con esa medio, no salida todavía, pero ese sentir del arte conceptual, que eso se permeó también a la pintura, porque la pintura también puede ser completamente conceptual, ¿no? Entonces, Claro, sí. llegó esa parte del concepto a la pintura y llegó también esa parte de explorar otros medios dentro de la misma pintura, o sea, pintar con otros materiales, con ni siquiera pinceles ni pigmentos, Mm. sino al final, como dice un muy buen artista con el que trabajamos, César Rangel, lo que es pintura es pigmentos ordenados Mm. y eso puede aplicar a diferentes medios. Y eso me interesó, como explorar la pintura, pero no solamente esa parte muy académica de oficio, que sí la tenemos fuerte con nuestros artistas, sino también esa posibilidad Ujú. de la pintura, de lo pictórico. Sí, César Rangel, para mencionar, digo, me cae muy bien aquel artista Sí. que usa, según entiendo, baba de nopal y cierto como desgaste de resina, o realmente No, este polvo que está usando. es agua, en realidad Ah, es agua que lo mezcla con baba de nopal, ajá. que lo pones sobre el acrílico y con la Mm. lija de agua, que cuando la raspa sale el polvo, que en realidad es el polvo de la lija, que es cuarzo, Ah, y un poquito del acrílico, mm. y eso es con lo que pinta. Ese polvo lo acomoda para crear estas figuras y pues estos mundos Sí, metafísicos sí, 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 muy mitológicos mitológicos. normalmente. Y eso Ah, es, al ajá, final es pintura, ¿no? claro. Pero una expandida o es una posibilidad de. Claro. Bueno, rompe con cierto marco que se había trabajado anteriormente. Pero Sí, bueno, sí, qué sí. interesante lo que mencionas, igual pues de ese momento de cambio hacia la pintura conceptual. Em, o sea, yo sí creo digo, se crearon grandes artistas en esos momentos. Tengo muy en mente a Méndez Blake y a como Ujú, estos otros, José Dávila y estos arquitectos que salen ujú. de Guadalajara, ¿no? Especialmente como esa escuela ahí conceptualona, usando literatura y Sí, referencias sí. ya diferentes. Pero sí es interesante que pues tú medio revives, digamos, un momento, como dices, de que México ha tenido siempre grandes pintores, ¿no? O bueno, no siempre, siempre, bueno, igual y sí, no sé. Sí, yo creo que Podríamos sí. hablar de los mesoamericanos inclusive siendo grandes pintores, ¿no? Em, pero sí, o sea, sí es un instante en 2014 que, que bueno, empiezas a generar. Tienes a un artista que, bueno, a mí me cae muy bien, es buen amigo, Mark Breslin, Sí. este, em, que trabajó justo con una gran artista conceptual, Jenny Holzer, Ujú, ¿no? Y se me hace muy curioso que él, por ejemplo, justo toma el medio de pintura y Jenny Holzer, pues realmente es como luz y letras y no hay mucha, bueno, igual él creo que le pintaba, ¿no? Inclusive, no sé, sí. eh, pero sí, bueno, otros artistas que toman de este lado conceptual, como dices, Es que también lo que fue pasando fue que empezamos a crear comunidad. mm, O sea, como era esta galería que hablaba de la pintura y donde era un punto de reunión, cada exposición, cada inauguración, pues una galería es un espacio de convivencia y de donde se generan ideas mm, y donde hay intercambio pues empezamos a crear esa comunidad de pintores y pintoras. Entonces, cuando exhibíamos a un pintor, pues venían el resto
y entonces había esa charla en torno individual, ¿no? Y entre ellos. Entonces, y así fuimos más y más, y entonces después hicimos la idea de los hangouts, las pláticas en torno a la pintura, entonces como gestionando y generando el diálogo de lo que pasa con la pintura a través de cada exposición que presentamos. Entonces, esa cosa de crear esa comunidad pictórica también ha sido muy rico y ha sido una sorpresa que después la descubrí, ¿no? Que, mira, sí hicimos comunidad, porque pasa el tiempo y ahí son los artistas que exhibían con nosotros o que exhiben con nosotros y que ahora están, quizá algunos están en otras galerías, pero regresan y vienen a los openings y siguen estando, es como la casa, como el nido, de alguna manera. Siguen creando la Me comunidad. gusta pensarlo. Que bueno, es bonito ver, y es lo que muchos artistas buscan, ¿no? O critican de otras galerías, ¿no? Que unas que vienen de otros lados, que no crean una comunidad fuerte y eso pues, no se ve bien y no es aceptado dentro también del sistema de arte mexicano, supongo. Pero bueno, en cualquier lugar apreciaría justo que se haga un nido de arte, digamos, para... Sí, digo, hay para diferentes todos, ¿no? tipos de galerías, ¿no? No todas tienen que ser Claro, cada una. Esa es la maravilla claro. del ámbito en el que estamos, que es tan libre que no hay, claro que hay muchos ejemplos de éxito de galerías, pero uno empieza pensando que tiene que hacer lo mismo que las otras y luego dices, no, cada galería puede tener su propia personalidad y pueden tener una comunidad de artistas fuerte o no, pero tiene otra cosa, o sea, es lo interesante. Sí. Van saliendo miles de munditos. Exacto. Realmente. Y pues bueno, realmente, según entiendo, empezaste curando, ¿no? También espacios y como dices, tenías este pop-up que sé cómo se llama, porque Se llama según yo, White Spider Project, sí, mira, hice mi exacto. tarea para que veas. Muy bien. Pero bueno, más bien quiero que me hables antes de hablar de ese proyecto, de dónde empieza tu curiosidad hacia el arte, porque ya lo mencionaste brevemente, pero ¿de dónde sale tu búsqueda hacia el arte? ¿Lo buscas por familia, por algo que no sé, luego es como la tía que te pasa o la abuelita que te está enseñando cositas, o de dónde sale esa curiosidad? Pues yo creo que, bueno, ahora que dices familia, yo creo que sí, una parte, mi hermano Carlos, mi hermano mayor, sí fue una inspiración interesante para mí porque cuando, cuando paseábamos por la ciudad o cuando viajábamos a otras ciudades con mi familia y tal, siempre Carlos es una persona que le gusta mucho la historia y contextualizar. Y entonces era como nuestro guía de turismo a todos los lugares donde íbamos. Él después estudió arquitectura y para mí es una de las personas pues, más cultas. Y viajábamos a algún lugar o paseábamos por la ciudad y veíamos un tipo de arquitectura y entonces hablaba de lo que estaba pasando, en ese momento, el tiempo, el contexto de la propia arquitectura. Y entonces como que yo creo que desde muy chica fui entendiendo que hay un contexto histórico y que de ahí salen diferentes disciplinas como la moda, la arquitectura, el arte, la poesía, la literatura, etc. Y entonces yo siempre fui como pues muy creativa, mucho más enfocada a lo visual. Y ya a la hora de estudiar, yo sabía siempre que iba a estar en algo de arte, pero no sabía cuál era mi lugar, que es algo que yo creo que pasa mucho en el medio, porque o estudias para ser artista, como artes visuales, o estudias a historia del arte para quizá dedicarte a la crítica o a la curaduría, aunque la curaduría todavía no se entendía mucho, ¿no? Claro, sí. Y ahora ya hay licenciaturas de curaduría y de gestión de la cultura y las artes. Y entonces igual dije, ok, ni una ni la otra, voy a estudiar yo todo lo que tenga que saber del arte por mi lado,
pero voy a estudiar esas herramientas y contextos y estudié comunicación, ¿no? Como sí. muchos curadores de pronto Ajá. y gente del medio, que es, al final, pues tienes eso, tienes psicología, tienes sociología, tienes entender como los contextos y las backgrounds de todo. Y además, pues también estar relaciones públicas, los medios, que de ahí todo se fue perfilando para, para poder empezar a hacer, yo empecé haciendo como comunicación para festival de, hice algo con un festival de cine, comunicación para algún museo, después me metí un poquito más en la curaduría y me invitaron a hacer una curaduría en León, Guanajuato, en un museo. Después como que entendí trabajando con otras galerías aquí en México, con Gonzalo, en Mito, con Nina Menocal, me fui un ratito a Nueva York y ahí también empecé a hacer prácticas y entendí qué era la curaduría y cómo más o menos funcionaban las galerías. Y entonces yo hice este proyecto White Spider, que era justo como una araña teje una telaraña, pero no la va a tejer en cualquier lugar, va a tejer en un lugar donde sabe que puede cautivar. O sea, tiene un manifiesto muy interesante este proyecto. Y así estuve 3 años haciendo exhibiciones pop-up en 24 locaciones distintas, con diferentes artistas. A veces primero me inspiraba algún tema y a partir del tema escogía a los artistas, o a veces llegaba el lugar y el lugar mismo me daba la pauta y de ahí salían los artistas. Entonces siempre era diferente, siempre cambiaba, pero claro, era muy cansado porque brincábamos por todos lados. Claro. Y hay veces que no tenían ni baño los lugares, ¿no? Y teníamos que hacer un baño, o teníamos que, ¿cómo se conectamos la luz? O sea, Ok. entonces, sí, ya, después de un Estuvo rato, duro también. sí, llegó un momento que dije, ya me cansé de estar brincando y Necesito. justo era, o me clavo en la curaduría o abro un espacio y hago lo mismo, pero en un espacio fijo. A mi manera, ¿no? Sí, Justo. exacto, igual. Bueno, muy interesante. Y bueno, quiero presumir también, ¿no? O sea que acabas de regresar de Art Toronto, Ah, sí. ¿no? Y curaste justo Arte Sur, justo en la feria. Em, ¿De qué habla realmente esa curación que hiciste en Arte Sur? ¿Y cómo es que llegaste ahí? ¿Quién dijo, mira, sabes que me cae bien Karen y la la voy a poner allá, Hay que ponerla ahí, en hay que Canadá? invitarla. Pues muy curioso, digo, además de ser galerista, que es mi pasión y todo, sí soy una persona como que le gusta mucho estar en la parte de la gestión, en otros, también por eso me gusta mucho ser parte del comité de selección en MACO, me gusta ser parte como del comité de organización de Gama, me gusta hacer otras cosas que además todo eso va alimentando tu proyecto, ¿no? La galería al final. Y lo de Toronto, yo ya también estaba buscando, estaba pensando como qué más puedo hacer, dónde me puedo mover de otra manera. Y la verdad es que se empezó a dar. Yo conocí el año pasado a la directora de la Feria Art Toronto. Okay. Y Toronto, Canadá, en ese entonces estaba pasando pues, por muchos enojos y muchos temas con Estados Unidos y México igual, y bueno, el presidente de Estados Unidos. Y entonces tuvimos como un momento muy interesante en donde primero la directora me quería invitarme a que yo exhibiera en la feria. Pero después de tanto hablar y decir, es que hay que saltarnos a Estados Unidos, estamos en Norteamérica, está México, está Canadá, saltémonos y vayámonos más para abajo para hablar de lo latinoamericano, ¿no? De qué pasa. Y la verdad es que la directora mía fue
le interesó muchísimo, me dijo, bueno, sí, pero ¿qué tienes de idea? Y no sé de dónde, bueno, sí sé de dónde salió, pero pensando y hablando, y desde antes yo ya estaba más o menos preparándome para decirle, hay que hacer una sección de galerías latinoamericanas chiquita, que los precios sean accesibles para las ferias. También, como yo vengo como galerista, puedo Claro. también decir, yo le decía a Mía de la feria, es que los precios tienen que ser accesibles porque no sabemos el mercado cómo vaya a estar, si es una ventana de oportunidades el mercado canadiense, porque ya hay muchos coleccionistas importantes, hay muchas colecciones corporativas, casi todos los bancos allá tienen una colección importante. Scotiabank, por ejemplo, que está aquí, también colecciona Latinoamérica. Y si bien los canadienses son un poco más del arte canadiense y también, pero también Que es lo del que yo conocía de indígena, ellos, que es sí, mucho Canadá para Canadá, un poquito, y sí, chance hay algo de los Inuit o no sé, sí. O sea, y lo tienen porque tienen muchos beneficios fiscales cuando compras una pieza, ¿no? Que eso es mm, buenísimo. Pero también el arte indígena, que por ahí le entramos con arte sur, mm, con lo latinoamericano, ¿no? Porque pues sabemos, el arte indígena que va entre el arts and crafts, que hay mucha tejido, mucha cerámica, muchas técnicas también medio de grabado, de dibujo, etcétera. Y por ahí pensamos que esta mezcla, como por lo indígena y también como lo latinoamericano, iba a ser accesible para el ojo canadiense. mm, Y tal cual, la verdad fue un experimento, fue la primera vez y salió muy bien. mm, Todas las galerías vendieron, ¿no? Invité a galerías, sobre todo de Sudamérica. Había, y si no, como más inspirado en el sur, había una de México que también está en Mérida, Alejandra Topete, mm, estaba Próxico, que está en Nueva York, pero trabajan con artistas latinoamericanos, estaba Swivel de Nueva York igual, pero que también tienen muchos artistas latinoamericanos, galerías como Subsuelo de Rosario, Argentina, mm. también quería como descentralizar y también Galería Judas, que trabaja con artistas indígenas, chilenos. Mm, Y yo creo la iconografía, al final el experimento resultó porque tuvimos la suerte de una pareja de coleccionistas que conocimos los primeros días que estaban muy en su papel de nosotros solo coleccionamos artistas mujeres y canadienses. mm. Ok, muy bien, platicando, platicando. Ya llegaron a la feria y ¿qué hicieron? Compraron de una galería de una artista mexicana. Mm, Entonces ya se abrió, entonces, ya, ¡pum! Y la gente estaba muy emocionada por esa cercanía. También sabemos que ya hoy todo el mundo está viajando, los mismos canadienses están viajando a las bienales de Brasil, a México para la Semana de Arte, claro. se están abriendo. Sí, sí, Entonces sí. yo creo que es un Es un gran, boom cultural. está muy bien. Sí, Pues sí. sí, digo, o sea, creo que más vale que se empiece a mezclar un poquito más como esa estética, que creo que sí ese, o sea, el tema de luego de regionalismos, también lo veo luego en Europa y así, como obvio hubo Sí. la Bienal allá que también celebraba con este curador brasileiro, que no me acuerdo cómo... Adrián Pedrosa, ¿no? Ajá, Sí. que también armó algo, Sí, él eh, hizo mucho por los latinoamericanos. claro. O sea, hay una iniciativa hacia, digamos, un mestizaje cultural, para usar palabras mexicanas de alguna Mm, forma, que creo que le daría mucho también a esos contextos anglosajones, por ejemplo, que también luego viven, no sé, siento que más peleados con ese lado, ¿no? De, Es que también es aceptar que es parte de tu historia. claro, O sea, lo anglosajón tiene mezcla de todos lados, ¿no? claro, Los irlandeses, sí, los ingleses que llegaron y luego, pues claro, los latinoamericanos. Nueva York se fundó también los barrios con los puertorriqueños que llegaron, los mm, cubanos que llegaron desde los 50. Y claro, es como
acknowledge que es parte de la historia Claro. y que pues no se puede hablar de Estados Unidos sin los latinoamericanos, por Claro. ejemplo. No se puede hablar de Europa sin, ¿no? O sea, Sin la entonces, influencia. exacto, Una pizza tiene tomate y es tomatl, ¿no? exacto. Bueno, claro, bueno, sí es interesante ese aspecto. O sea, supongo que el cambio para Art Toronto va a ser pues muy prominente en lo que vienen los siguientes años, ¿no? Sí, sí, Eh, ya está decidido para volver a hacerla el próximo Súper, año. Ahora, de otra manera, cada vez mejor, ¿no? Y con claro, más aprendizajes, pero lo bonito es que sí la gente se está abriendo a ser parte, ¿no? A claro. comprar, a coleccionar y a abrir su espectro, que eso es lo mejor. Ujú. ¿Y por qué no quiero que toquemos otro factor? O sea, llevas 11 años con esta galería de arte contemporáneo, dirigido un poco más hacia pintura. Ujú. ¿Qué retos has encontrado? Porque, digo, yo también he trabajado en galerías, he visto retos, he visto obstáculos. A veces siento que las galerías hacen mal un labor de pagarle muy tarde a los artistas Ujú. o, no sé, de no administrar o ser súper puntual con todo. ¿Cómo lidias tú con estos obstáculos que son luego difíciles para una galería cuando hay una crisis económica o, Ujú. no sé, me imagino has pasado por muchos momentos donde pues hay que hacer las cosas y sacarlo adelante y ser muy ingeniosa a tu manera como para atraer nuevos coleccionistas o generar desde cero un Mm. coleccionismo, ¿no? Entonces, ¿qué obstáculos te has encontrado? Bueno, tal cual como lo has dicho, sí, a través de los 11 años, como que nunca es constante todo, ¿no? Hay una cosa, pues como que nunca estás en esa parte de, aquí me va a quedar unos años y todo va a fluir perfectamente, porque pues no es así, no es un medio que tengas esa seguridad de que lo que hagamos va a estar bien. Claro, No, dependemos, no son básicos, el arte no es un básico, es más bien un lujo. claro, Pero yo creo que, como dices, crear nuevos públicos es importante, crear nuevos mercados, moverse, esa palabra que dijiste, el ingenio de buscártelas, de decir, bueno, fue la pandemia y decidimos hacer un catálogo online de puro trabajo en papel y entonces ahí se movió para ayudar a los artistas y para también la galería y qué más hacemos. A lo mejor esta vez no hacemos feria, pero sí estamos presentes, hacemos un pop-up o eh, a veces, ¿no? También el tema de moverse y decir, no tengo que estar en todas las ferias del mundo. mm, eh, Hay que estar tranquilos, enfocarse en donde estamos, pero constante. Todo el tiempo, creo que un eso es lo factor difícil, eso es importante, lo más difícil, pero hay claro, que hacerlo, ¿no? No claro, parar, no parar una exposición y bueno, fue bien o no fue tan bien, vamos a lo siguiente, claro. ahora lo hacemos por aquí, o sea, sin parar, Ujú. porque en el momento que paras un poquito, pues siento que Sí, yo creo que no hemos parado, obviamente, en 11 sí, años y hemos sido muy constantes con el trabajo y el espacio para los artistas, para que tengan ese escaparate para mm, proyectar y también con mucha suerte de tener clientes y coleccionistas muy fieles que están ahí y que al final siempre hay algo para todos. Entonces, también, si no es en este público, hay que moverse a este público o a este público e innovar de alguna manera. Vamos a hacer colaboraciones, vamos a hacer. sí, Ahora creo que hay mucho más espacio también para colaborar internacionalmente entre galerías o con nuestros artistas. Y eso pues te abre como también una posibilidad de encontrar otros medios de una manera mucho más fácil. sí. Digo, o sea, sí, lo veo como dices, ¿no? También creo que sí es un lujo comprar arte, específicamente, pero al mismo tiempo es un fundamento, ¿no? Porque recuerdo muy bien esta escena de Ethan Hawke hablando Ujú. sobre
el arte como eso que te da algo cuando sí, o sea, en tu día mundano puedes estar increíble tú, pero en el momento en el que algo pasa, que es terrible, ¿no? Como la muerte de alguien cercano a ti, el amor de tu vida te deja, em, o sea, no sé, estas circunstancias que pasan en la Sí, humanidad y son constantes también en nuestra, bueno, en la historia humana. sí. Em, Él dice esto como de, mira, o sea, cuando tú vives estas cosas, al final, ¿qué te va a ayudar a salir adelante? No va a ser comprarte tu chicharrón, va a ser leer algún poema que tenga una frase o ver una obra de arte que te levante de el hoyo, ¿no? Ya, Que te dé algo de significado, porque al final el arte sí es el medio de significados, ¿no? De tratar de encontrarlo o crearlo o eh, cuestionar la nada y el vacío y todos esos temas que al final son de público entero. Así es. Por eso los muralistas también eran muy intensos en su política, ¿no? De que el arte debía ser público, que todos deberían de sí, tener sí, sí, sí. acceso. Entonces yo creo que el labor realmente para que todos lo tengan es que justo instituciones grandes, gubernamentales, sí entren al mundo de arte, sí inviertan en eso, que no está pasando muchas veces, ¿no? Ya, sí, sí, sí. Este, pero también en ese ámbito privado, ¿no? De que, no sé, o sea, hay obras que cuestan este, 1,200 pesos y puede ser una gran obra, ¿no? Claro. De un artista muy Sí, hay emergente. para todos. Exacto. Digo, y cada quien le atribuye como ese significado al arte especial Claro. o no, ¿no? Hay gente que no tiene ninguna conexión alguna y a lo mejor la tiene por medio de la música o por medio de como otras vías, Mm. pero bueno, eso que dijiste de las instituciones es algo que siento que carecemos en México muchísimo, Muchísimo. de como Se puede colecciones criticar. corporativas, Claro. que claro que las hay y están ahí, pero necesitamos más, ¿no? Y un país tan rico, con empresas tan grandes o con museos tan importantes que no sigan coleccionando y adquiriendo, o sea, no lo entiendo, pero bueno. Es la gran pregunta actual de México, ¿no? En ese sentido. Pero está pasando, o sea, me interesa ese tema porque, digo, yo vengo de filo y antropología y tal, y Mm, es lo mismo. Hay una crisis actual en donde literal se le está quitando clases de arte, filosofía, cultura a las escuelas en todo el mundo. No es sí, México únicamente, ¿no? O sí, sea, sí. tanto en Chile como en España, como en Estados Unidos actualmente se está quitando un funding fuertísimo a los museos, Ujú. ¿no? Hay un ataque constante hacia la cultura y eso, bueno, hay que resistir, ¿no? Obviamente creo que es el labor del mundo cultural, ¿no? Sí, o sea, y creo que ahí ayuda mucho a esas iniciativas privadas y esas asociaciones, ¿no? Como en México no hace mucho tiempo hicimos GAMA, Galerías de Arte Mexicanas Asociadas, Claro. para hacernos más fuerte, para decir, oye, gobierno, vamos a hacer esto, ¿cómo le quieres entrar? En semana de septiembre, que todas las galerías se inauguran, qué podemos hacer cuando si hay un temblor, cómo ayudamos, van a abrir, asociarnos y ayudarnos. Mm. Creo que en esa iniciativa privada es elemental unirnos para ser como más fuerte. Claro, 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 claro. Pero bueno, al final sí estás generando ese círculo, estás teniendo iniciativas que están ayudando, yo creo que a cualquier tipo de arte, pero arte específicamente latinoamericano, Sí, este, que debe de continuar. Yo creo que también debemos de poner un ojo o tratar de traer o más gente de Asia. Yo veo que están llegando ¿de muchos, Asia? sí, Ya. muchos galeristas, coleccionistas, gente que está interesada de Corea, de Japón, de China, Sí, de la India, ¿no? Entonces, se me hace interesante esa movida que igual está ocurriendo porque el mundo económico en sí, como el núcleo del futuro, es hacia
en mis ojos, ¿no? O sea, podemos hablar de Norteamérica y tal, pero para mí es como muy evidente que tanto Corea, Japón y China están hacia el frente de tecnología, de las nuevas Sí, riquezas que se totalmente. están generando, nuevas gestiones. Entonces hay una oportunidad para entrar con otro Pero tipo de yo lo que diálogo, tengo ¿no? entendido también mucho de, sí, hay de todo, pero los asiáticos coleccionan mucho a los asiáticos Ujú. también. Hay una no competencia, pero sí hay una idea muy clara de los artistas que generan inversión y que van creciendo y por ellos apuntan, ¿no? Entonces de pronto digo, seguramente hay todo tipo de coleccionista asiático que, y ya lo hay, ¿no? Que tienen grandes colecciones, pero siento que son muy enfocados en lo suyo, Sí. que está Aunque, bien, aunque ¿no? creo que Pero cada uno a su manera, o sea, yo veo algo, digo, en cuanto hablamos de arte de ultra inversión, blue chip, así veo a sí, los chinos muy enfocados todavía en un impresionismo francés, ¿no? ya, ¿no? sí, Hay un enfoque hacia eso, hacia Basquiat, hacia cosas así que les darán, no sé, un tipo de seguro de inversión. De los sí, claro. japoneses veo una cosa ahí más mezclada, o sea, sí los veo interesados en México. Hay varios artistas Sí, sí, mexicano-japoneses, hay sí. una gran asociación con Japón, con México. Luis Nishizawa, se me viene a la mente como alguien Mm, históricamente, pues hay una mezcla. sí, no, sí. Em, pero bueno, sí es verdad que hay que generar, ¿no? O sea, ese coleccionismo hacia lo latinoamericano, obviamente nos beneficia, pero también creo que de aquí hacia allá, o sea, como si se genera solo un flujo, no funciona, tiene que ser recíproco de Claro, alguna manera, no, y ¿no? además, bueno, la galería siempre ha sido muy internacional. Obviamente Claro, tenemos artistas mexicanos y latinoamericanas y todo, pero sí es muy te enfocas, internacional y sí, porque justo pues quieres llegarle a todos y porque claro, también al final como que viendo, ¿no? Como galería cerrarse a. Digo, y sí, hay muchas galerías que se cierran a solo artistas de nuestro país, solo latinoamericanos, pero para mí más el foco del el cierre va por la pintura y más bien qué está sucediendo en la pintura en el en mundo, general, en sí, general. sí, sí, sí. Pero bueno, Bueno, y metiéndonos tal vez a esos artistas, has logrado generar o ayudar o gestionar la carrera de varios artistas como Ana Segovia, que le está rompiendo desde hace mm, un rato, Andrew Birk, Mark Breslin, Cristian Camacho, Tiana Rofil, Carolina Fusilier, bueno, Alan Villaverde. Carolina es nuestra primera Ah, colaboración y nada más bueno, la va a nos romper, ¿no? gusta, no, ella ya está con Peana y es una súper, a Ah, mí la Galería Peana me parece que tiene es un genial, gran es genial. programa. Y gran lugar, tienen un Sí, espacio sí. espectacular. Y ella, Ujú. Carolina, súper artista, ¿no? Como muy interesante. Pero sí, un poco lo que dices, esto de, al final es eso, también te vuelves responsable de llevar más allá la carrera de los artistas. Mm. Porque eso sí, eso nos pasa mucho. De repente trabajamos con algún artista que en su país es reconocido o reconocida, pero aquí pues nadie lo conoce. Mm. Entonces es empezar desde cero. Y eso es duro, porque pues no cualquiera le va a entrar luego, luego. Pero cuando empiezas a ser constante y a ver, y luego va a colectiva, y luego buscar oportunidades como de residencia en México. Entonces, el mover y que llegue al final, todo esto se trata de promover, Mm. ¿no? De la promoción de los artistas y el hecho de que estén llegando a otros lugares, pues significa que estás ayudando al final a su carrera, que se siga eh, expandiendo. O sea, no eres envidiosa con tus artistas, es lo que estás diciendo también. No, Que les ayuda, no, es bueno que tengan shows en otro lado, que tengan. claro. Pues es que Claro, nos claro, ayuda a todos, ¿no? claro, Porque pues uno puede hacer lo que puede hacer desde su trinchera, pero si hay otra galería que está también trabajando y está haciendo otras cosas, pues al final también te ayuda a ti, claro. ¿no? Hace que tu artista
Brille. brille más y brille Sí. en otros lados, porque al rato siempre estamos así empalmándonos en el medio, ¿no? No significa que, claro, por territorio cada quien trabaja, pero luego nos empalmamos porque estamos en una feria juntos y seguimos ahí ambos trabajando por el mismo bien, que es la carrera del artista. Ujú, Entonces, sí, buenísimo. claro. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Pues, ¿Qué va a pasar? ¿Tienes un open mic ahorita donde puedes? pues ahora digo, tenemos que enfocarnos, ya estamos muy enfocados en 2026, Ah, en los proyectos. Ahora ya digo, casi ya acabó el año. Vamos a hacer, nos queda creo que un hangout, una plática más mm, este año. Hacemos el cierre de esta exposición y, y pues tenemos muy emocionantes exhibiciones ya planeadas para 2026, algunas ferias. La verdad es que haber hecho este ejercicio de todo este tiempo, toda esta pintura de los 11 años de la galería y reunir a artistas, a 34 artistas al final, un chorro de artistas que trabajamos con ellos, o algunos que empezamos o ellos empezaron con nosotros y ahora están en otros lados, y artistas con los que vamos a trabajar. Me gustó mucho el ejercicio mm, y tanto me gustó que ya yo creo que cada 2 años vamos a hacer como una colectiva grande de mm, qué está pasando en la pintura en este tiempo. mm. Así que eso, pues eso me emociona mucho. Eso ya será para 2027, pero Bueno, sí, que algo que tal vez la audiencia no sepa es justo los itinerarios ultra atascados que tienen las galerías desde sí, a veces 2 años antes, un año sí, no, antes. ya. Sí, que realmente requiere de mucha planeación y gestionarlo de una manera muy inteligente y de asociarte con mucha gente que puede ayudar a generar como o atraer nuevo público, nueva audiencia, Sí, las sí, sí. pláticas, ¿no? O sea, em, tal vez como último, dos aspectos, que son musts que tiene que tener una galería, en tu opinión, y que son cosas que de ninguna manera debes de hacer. Así digamos, dame 3 musts que tenga que hacer la galería. Uf, must. Bueno, una excelente relación con los artistas y transparencia absoluta. Mm, Creo que eso es, bueno, para mi gusto, eso es bien importante porque al súper. final son relaciones con las que tienes que regarlas y cuidarlas. Eh, una galería, para mí, un Must número 2. must número 2, que sea, que sea un espacio en el que la gente le guste venir, Claro. que no sea un espacio en donde te da miedo preguntar o no Mm, sabes de qué se trata o nadie se acerca a hablar contigo, un espacio frío. mm, No, que sea un lugar en donde te sientas cómodo y cómoda para venir y ver y descubrir ujú. eso. Y un Must must número 3. A ver. número 3, pues yo creo que está difícil, son muchos musts, pero yo creo que tener una buena, también un buen programa dinámico, que tenga que ver con exposiciones que aporten, que sean frescas, que siempre creen como, bueno, ¿y quién es Mm, esta? O sea, como que, que más hayan preguntas, que se sienta innovador y que a la par dinámico digo diferentes exposiciones, diferentes estéticas, pero también una feria, también salir por acá, hacer otro tipo de proyectos regionales dentro de la ciudad, no de la Ciudad de México, pero quizá en algún lugar de Oaxaca, en algún museo, que mm, no todo es
exposiciones en la galería y ya, hay que cambiarle, hay que hacer quizá un pop-up en algún otro lugar, una feria, ese dinamismo, siento que es moviéndose, es importante. Y los don'ts, así de que nunca hagas esto. Bueno, me imagino mala relación con los artistas. Sí, bueno, no, bueno, pues La falta imposible de trabajar transparencia. así, Sí, falta claro. de transparencia. Pues sí, eso es el número uno, la falta de transparencia y hacer las cosas solo en beneficio de uno. Ahí todo va a caer por su propio peso al final. Claro. 2, yo creo, más que don't, pero tener respeto por los colegas, por otras galerías, por los artistas, por cómo se comunica uno con los demás. Tratar de respetar que hay un gestor de por medio, que hay una galería de por medio a la que no se puede saltar, o respetar los lugares, Claro. las posiciones. Y un don't, bueno, yo diría que en las ferias, que los artistas se acerquen como ahí mismo a enseñar las carpetas en el celular o cosas así, es un don't. Ni te van a poner atención, ni es el momento, ni se van a acordar. Mejor contactar por otro lado, visitar la galería, interesarse por el otro y después ir llegando poco a poco ahí, ¿no? Más o menos. Maravilloso. Llegamos al final de este podcast, Karen. Fue una clase de boxeo esto, básicamente. Sí, fuimos rápido, pero bueno, gracias por haber sido nuestra invitada 21 del podcast. Estamos orgullosos de estar creando un tipo de diálogo entre arte, cultura y ciencia, es el objetivo, y que nos adentremos a temas que no se hablan muchas veces, como en este ámbito de pues, arte, de mercado de arte, coleccionismo, pero también en otros temas políticos muy problemáticos, etc., ¿no? Pero bueno, te lo agradezco mucho y bueno, espero vuelvas a ser nuestra invitada muy pronto. No, claro que sí. Gracias por invitarme, por el lujo de platicar contigo. Mis respetos. E igual a ti. Gracias por todo.